Muy buenas tardes, estimada comunidad nacional e internacional. Acá la Fundación Muchardi, de nuevo con ustedes, llevándole el mejor contenido de información que le va a inspirar a salir adelante. Ahora estamos al lado del padre Gustavo, ¿no? El amigo cercano que lo conoció en sus primeras etapas al Papa León, que es peruano, ¿no? Ya es de la casa, más allá de que nació en otro país, es una persona que es un hermano más, un hijo más de esta tierra linda. Así que para mí es muy emocionante poder estar con alguien que estuvo de cerca viendo sus debilidades, sus fortalezas, su historia, sus anécdotas, y eso para una fundación es muy potente. Pero esto le queremos llevar hacia ustedes, ¿no? Que lo tomen como un contenido, como dije al principio, inspirador. Queremos eso lograr, para que no vean que la vida es difícil, que la vida es limitante, todo lo contrario, que vean el otro lado, ¿no? Que se puede, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación y sobre todo con esperanza. Así que muy buenas tardes, estimado padre. ¿Qué tal, Cristian? Bueno, agradecido por la invitación. Me ha dado mucho gusto que dentro del programa, de este bonito trabajo que están realizando, ¿no?, con la juventud, hayan incluido un espacio para la iglesia, ¿no? Esto como parte de la iglesia católica, pues me ha dado mucha ilusión, y cuando me propusieron pues este reto de participar, formar parte de, la verdad que con mucho gusto lo he tomado. Gracias por la invitación. Así, desde el primer momento, eso también yo, antes de empezar la charla, quiero totalmente agradecer a una persona empática, con valores y ética. De un primer momento que le dijimos, Padre Gustavo, queremos contar con su presencia, se puso al pie de la letra con nosotros. Y eso para, de nuevo repito, por una organización que está trabajando con el corazón por Latinoamérica, es muy gratificante y nos da mucha fuerza para seguir adelante, ¿sí? Así que bueno, esto será una charla de conocernos, de conocer y de que esto sea muy lindo para todos. Así que, Padre Gustavo, un poco para conocer su historia, usted de Chiclayo, su niñez, para iniciar cronológicamente toda su vida, ¿no? ¿Cómo fue su niñez en Chiclayo? Bien, pues sí, efectivamente, yo soy del norte del país, de Perú. Bueno, desde muy pequeño fui inculcado por mis padres digamos, a la cercanía con Dios, el trato con Dios, participación de la misa. Mis padres hicieron un proceso de conversión, por decirlo así, porque eran católicos pero no eran muy frecuentes. Después del retiro que hicieron ellos, digamos que se acercaron mucho más, y pues tengo muchos hermanos, pero digamos que me tocó a mí desde muy pequeño entrar en ese sistema bastante cercano con las cosas de Dios. Participar en la parroquia, el acólito. De un momento apareció la idea de por qué no ser sacerdote. Más o menos de los 10 años por ahí me empezó a entrar esa idea, lo he ido madurando con el tiempo, hasta que, bueno, por cosa de Dios, terminé en el seminario, pasaron los últimos años de estudio, y justo terminando ya mi formación, en el seminario pues hubo el cambio de obispo dentro de la diócesis de Chiclayo, y donde aparece ahí este gran personaje, Monseñor Robert, ahora el Papa León. Así es, mirá cómo se fue dando todo de manera milagrosa, diría, ¿no? Esas conexiones que nos cambian la vida. Y padre, cuando era en esa adolescencia, ¿usted ya se imaginaba lo que es ahora? O sea, ¿usted tuvo alguna persona que lo inspirara, una persona que usted ya se comparara, o alguien que diera su guía en ese momento para seguir lo que es hoy en día? Sí, la verdad que, digamos, cuando yo era muy pequeño me llamaba mucho la atención, en aquel entonces era el párroco, cómo el mensaje de su homilía como que me ayudaba a tener una visión sobre la vida. Y me gustaba mucho de cómo el Evangelio, digamos, tenía un poder dentro de la vida cotidiana. Y era como que eso yo lo descubro, me gustaría también transmitirlo a los demás. Y eso es lo que me ha motivado en ese tiempo, el hecho de compartir lo que he podido, la experiencia que he podido tener, compartir a los jóvenes, tratar de que ellos puedan tener una visión más amplia de la vida, ¿no? A veces vivimos el momento, pero de pronto no tenemos una visión de hacia dónde me voy, qué hago con mi vida, qué estoy haciendo. Y esas cositas que me ayudaron a mí de chiquillo, pues me gusta compartirlo también. Es muy interesante lo que comenta, y además ese currículo tan potente que tiene usted, la verdad que estoy admirado. La verdad que mirar a alguien que
no solamente tenga una historia de fondo humano, sino que hay esfuerzo, porque estudiar no es fácil, ¿sí? La verdad que uno se dedica muchas noches, estrés, parciales, nota de estar angustiado, ansioso. Creo que son procesos que nos van mejorando en la vida, ¿sí? Y esos estudios, antes de un poquito entrar en la historia del Papa, ¿por qué fue? ¿Por qué quiso estudiar mucho o estudiar para conocer más? Una de las cosas que, bueno, al principio dentro del orden normal del seminario de menos en Chiclayo, está esos dos procesos, ¿no? Los estudios filosóficos, los estudios teológicos, son estudios que ya están como que predeterminados, por decirlo así, por lo cual todos pasamos lo de la diócesis de Chiclayo y es bastante bueno en nuestra formación a lo que vamos a dedicarnos, sobre todo, la base filosófica y luego pues, la teología. Pero luego me llamó un poco la atención de continuar con los estudios, sobre todo para ser una mano abierta a servir a la iglesia de un modo mejor, ¿no? Porque el estudio te da una mentalidad distinta, te ayuda a ver otras cosas que no ves, te da una perspectiva distinta de la vida también, te amplia los horizontes, ¿no? Te abre los horizontes. Y bueno, si estamos al servicio de la iglesia, pues ¿por qué no hacerlo de la mejor manera, ¿no? Ciertamente implica un tiempo personal y implica también de pronto quitarle un tiempo que se le dedica a la parroquia, pero luego se va a dar de una manera mejor, ¿no? O sea, por el momento le quitas tiempo a la gente, pero luego se lo devuelves con mayor categoría, por decirlo así, o con mayor eficacia. Lindo. Y un poco hablando ya, visualizando lo que viene, de lo emotivo que nos vamos a contar del Papa actual, ¿usted tuvo algún Papa que lo representó, que le gustó? No sé, por ejemplo, a mí Juan Pablo II es alguien que como líder me ha gustado mucho, Claro. algo personal. ¿Y a usted, a lo largo de la historia del cristianismo en cuanto a Papa? Yo siempre comento a los jóvenes en mi parroquia que a mí me llama mucho la atención el cambio de Papa de Juan Pablo II a Benedicto, ¿no? De hecho estaba en la secundaria, no sé en qué etapa de estudiar he estado, pero terminando la secundaria pues muere Juan Pablo II, eligen a Benedicto y claro, fue un cambio bastante doloroso, ¿no? Desde muchas perspectivas, porque Juan Pablo II pues era actor, era muy entrado con la gente, pues tenía un don de gente, ¿no? En cambio Benedicto era casi todo lo opuesto, ¿no? Que muy intelectual y todo lo demás. Pero hay algo que me ocurrió ya en mi etapa de seminario, y es que me encontré con un libro que lo escribió su hermano, el hermano de Benedicto, Joseph. Y entonces él relata la vida de su hermano y es ahí donde yo conozco a Benedicto. Y es una vida bastante interesante, ¿no? Y gracias a esa lectura es que yo le empiezo a coger un poco más de feeling a Benedicto, un poco más de cariño. Claro, era el Papa, todos lo respetábamos, pero no había esa química así de buena a primera. Y cuando leo su vida, sí, relata pues, de su vida desde su niñez, que era muy tímido, entonces entendí por qué él de pronto no sale bien en la foto, ¿no? Una persona que es un poco tímida, en la foto se asusta, ¿no? Entonces entendí muchas cosas de él y me ayudó a tratarle, a tenerle ese respeto y ese cariño también. Es potente lo que nos comenta, eso sí, tal cual. Y ahora bueno, vamos un poco a los inicios del Papa León XIV. La primera pregunta que se me viene a la cabeza, yo estuve pensando mucho, ¿qué le iba a preguntar? ¿Sí? Porque yo creo que cada persona es muy valiosa por su historia y creo que eso nos cambia la vida. Yo creo que por eso yo con los eventos tratamos de hacer cosas inspiradoras. O sea, siempre digo, cuando hacemos congresos, los currículos son hermosos, lindos, pero detrás está el gesto, la buena educación, los valores, la ética, en la historia de vida. ¿Y qué piensa usted de por qué él fue considerado Papa? ¿Por qué llegó? ¿Por qué cree que se lo merece? ¿Que lo conoce ahora? Mira, cuando empieza
el cónclave, para todo Chiclayo, de hecho el cardenal, era una posibilidad bastante fuerte, ¿no?, de que él llegue a ser, sobre todo porque en el mes de febrero el señor Robert llega a ser nombrado por Francisco como cardenal obispo, ¿no? Entonces dentro del colegio cardenalicio hay 3 niveles, los diáconos, presbíteros, los obispos, y él llega a ser colocado en uno de los niveles más altos, ¿no? Entonces la expectativa era bastante amplia en realidad, a pesar de que a nivel mediático no está muy rankeado, por decirlo así, pero la expectativa era bastante amplia. También tenía algunas referencias por algunos compañeros sacerdotes que están haciendo en Roma, que comentaban que el señor Robert era muy frecuentado por los cardenales para ser consultados por alguna cosa, por alguna situación. Luego el Papa Francisco le encargaba muchas cosas a él para velar temas que trataba con los obispos de Alemania, en unos encuentros que tenía previstos ahí. Entonces eran temas muy, digamos, muy candentes dentro de la iglesia en ese momento, y te ayudaba a tener una idea de que, bueno, que hay algo más que nada, ¿no? Que hay algo más que nada. Después considero que, ¿cómo es Dios? ¿No? Dios es más perfecto que nosotros, se las sabe todas, y cómo va colocando un personaje en cada etapa de la iglesia, ¿no? Juan Pablo II en su momento, en el socialismo, Benedicto un poco colocando ahí la pauta, su unidad de decir yo llego hasta acá, que venga otro, Francisco, ¿no?, que empieza a decir que la iglesia no tiene que ser autorreferencial, tiene que salir, la sinodalidad que nombra, donde todo el mundo se escucha, ¿no?, todos hablan, todos somos escuchados, y ahora tocaba un personaje que al ser escuchados todos, ahora toca la unidad. Y yo cuando veía este proceso de la iglesia decía, ese lo puede hacer Monseñor Robert. Yo estaba convencido que era una de sus características, porque cuando uno mira las entrevistas, cuando hablan sobre Monseñor Robert, una de las cosas que él se destaca siempre es la capacidad de escucha y la capacidad de llegar siempre a un término medio, ¿no? Pero ¿Qué siente que fue coronado como papa, no? De verdad que mucha alegría, ¿no? Mucha alegría en el corazón. Alguna vez, cuando fue elegido el Papa Francisco y empezaban a sacar entrevistas sobre gente que lo conocía, quién era, todo así, yo recuerdo que mientras había esas entrevistas, en mi interior pensé diciendo, ¿cómo sería haber conocido a quien es Papa? Y con mi cabeza proceso, creo que nunca voy a llegar a decir un día yo conozco al Papa. Me pasó una idea así. Y ahora pues tengo la oportunidad de decir, yo conozco cercanamente al Papa, ¿no? Es una cosa muy, muy simpática, lo tomo como una gracia de Dios que nos ha conseguido a toda la gente. Y eso, la alegría de saber que es una persona muy correcta, muy de Dios, muy humana. Me parece a mí, bueno, Dios no se equivoca ciertamente, ¿no? Pero teníamos también ya esa expectativa de que él pudiera ser elegido. ¿Y tiene alguna anécdota que lo pueda representar a él de forma humana, más ahora que obviamente ahora es famoso, ¿no? Todo el mundo quiere conocer a ese líder que llegó a la cima, ¿no? ¿Y qué tiene para contar de su vida anterior, que era construirse como persona? Yo creo que su frase episcopal resume perfectamente su pensamiento, su labor, su modo de ser. Es la frase cuando él fue elegido obispo, fue ordenado como obispo, es in hilo uno, uno. Es decir, en el que es uno, que todos seamos uno. Es una frase de San Agustín que resume, por decirlo así, el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Es la oración sacerdotal de Jesús, cuando Jesús pide la unidad por todos. Y en efecto, este punto de partida de Monseñor resume toda su forma de ser, porque en favor de la unidad, él es una persona que busca el diálogo, que busca entender, que busca comprender, que busca integrar a la gente, ¿no? En favor de la unidad es una persona que se entrega también, ¿no? Que suele dar su tiempo, una persona que pareciera que no se cansa.
cuando nosotros estábamos compartiendo entre sacerdotes ya, algunos compañeros decían, oye, este compadre no se cansa, ¿no? Porque tú le escribías de pronto un mensajito un poco tarde ya, con la idea de que de pronto mañana te conteste, te contestaba por WhatsApp. Y era muy práctico, ¿no? Era muy práctico. Entonces a mí esos detalles, estas cosas, que me parece a mí, esto de buscar la unidad para él es como la clave de su esencia y su ser, ¿no? Y es justamente lo que la iglesia necesita hoy. La iglesia hoy necesita la unidad. Después de que nos hemos sido escuchados mediante la sinodalidad, pues ahora la iglesia necesita integrarse, encontrar un punto donde nos podamos converger todos, ¿no? Me parece que en efecto Dios ha escogido a la persona indicada. ¿Cree que el Papa con León va hacia un buen camino? ¿Va a mejorar la iglesia? No sé si la palabra mejorar es exacta, pero creo que Dios tiene sus tiempos y la iglesia siempre tiene necesidades distintas en el paso del tiempo, ¿no? Y creo que sí, la iglesia va a seguir creciendo de acuerdo a los designios de Dios, ¿no? Me parece que sí, desde lo poco que yo pueda conocer del Papa, tengo la expectativa de que, o tengo la confianza de que la iglesia va a continuar al ritmo que ha venido trabajando y caminando, ¿no? Al ritmo que Dios quiere. Así que bueno, y cuando habla mucho del Papa dice, hizo todo bien Chiclayo. O sea, porque los entrevistan a taxistas, la persona que trabaja en los restaurantes, la persona que va a la calle, y no se han escuchado ni un comentario negativo. Todas son cosas positivas, de admiración y de la persona que es, ¿no? Sí, él es mucho de admirar en realidad. Desde el punto de vista humano, es mucho de admirar en su entrega, siempre da mucho de sí. Cuando tú le invitabas a algún acontecimiento, a una reunión, nunca te decía que no, a pesar de que sabíamos que tenía muchas cosas, muchos pendientes. Que tenía encargos no solamente como obispo, sino también en la conferencia episcopal, era el vicepresidente, luego algún momento en el que también era a la par obispo encargado en el Callao, a la par tenía compromisos en la curia romana, con la congregación para el clero, estaba también como miembro de ahí, pero a pesar de todo eso, siempre se daba tiempo. Por ejemplo, él era de coger el carro en la pandemia, ¿no? Cogía el carro y se iba viajando desde Chiclayo hasta el Callao. Yo recuerdo la primera experiencia de cercanía que tuve con él fue cuando yo era diácono aún, y entonces por algún motivo fui a Lima, me lo encontré en Lima, me dijo, regresamos juntos, ¿te parece? Y yo, claro, no, no, no. Y vino manejando y pues me dijo, ¿vas a manejar? Y yo, sí, cambiamos. Y o sea, esa confianza que te daba de decir, bueno, tú me acabas de decir que sabes manejar, pero no sabía si que también sabía manejar o no. Pero esa confianza de, ya, ahí maneja tú, tú lo ves a manejar. Y venimos conversando todo el tramo. Y se hizo un tramo bastante corto, a pesar de que el viaje es muy largo. De Lima hasta Chiclayo son 12 horas, 10 horas. Claro. Entonces era mucho de eso, de entregarse, de darse, de las cosas más visibles. De pronto, en el tiempo de la pandemia, pues el hecho del oxígeno, la planta de oxígeno que fue muy importante dentro de mucha gente que venía muriendo a causa del COVID. Los últimos meses, pues había en Chiclayo, pues la lluvia, la cercanía con la gente. He visto también algunos testimonios en el Callao que estaba a cargo de Cáritas, era otro cargo que tenía, que también ayudaba a gestionar cosas, más comida, alimentos para la gente en el tiempo de la pandemia. Ese es de los más visibles, digamos, ¿no? Pero internamente era muy de estar con la gente. Yo recuerdo que una vez él hizo el comentario de que alguien le reclamó de no ser muy cercano. Y él como que se cuestionaba fuertemente de no ser cercano. Sí. Y yo me ponía a pensar, pero ¿por qué le diría, no? Quizás a veces la gente opina de buenas a primeras sin conocer a la persona, ¿no?
pero él era bastante cercano en realidad, porque estaba dispuesto a escucharte siempre. Y ya te digo, cuando tú le mandabas un mensaje, si no podía, te escribía 10 minutos, te llamo y te llamaba. Te escribía para tu cumpleaños, para tu relación, el aniversario de la nación te escribía. De hecho, como papa para mi cumpleaños me escribió también, un día después, pero me dijo, oye, entenderás que estoy ocupado. Me dijo, no, tranquilo, yo. Su santidad, tranquilo, que se entiende, ¿no? Que tiene muchas cosas que hacer. Eso lo agarró y lo hizo un cuadrito, ¿no? Lo tiene guardado, lo marcó y... Falta colocarlo en un cuadro, esa conversación, pero sí, o sea, detalles como eso, ser muy cercano. Una persona muy cercana, muy sencilla, muy abierta, que sabe escuchar y es muy capaz intelectualmente también, ¿no? Por todos los estudios que tiene y también con él tú le puedes preguntar de trámites, de carros, de burocracia, de teología, de matemáticas, y tenía una respuesta para todo. Y no un chamullo, sino una respuesta de verdad, una respuesta Bueno, es un líder, la verdad que las anécdotas y lo que nos comenta más internamente, es un líder natural, un líder nato. Y eso también se construye, pero también se nace. Ahí va de la mano, ¿no? Porque hay esfuerzo, hay sacrificio y hay formas y modos que es la parte más difícil del ser humano, ¿no? Que es esas habilidades que vamos teniendo con el tiempo. Y qué bueno saberlo, que la verdad que da mucha felicidad, saber que existen personas que están generando ese impacto, que lo ha generado usted, que lo está generando en toda una comunidad como Chiclayo, en Perú, que se sienten todos orgullosos y que representa a Perú también, ¿no? Bueno, a veces hay otras personas que no, pero que sean pocos que lo hagan de esta manera es muy potente. Y por eso nosotros a todos los jóvenes, a todas las comunidades nacionales y internacionales les decimos, ¿no? Que aprendan de las historias verdaderas, de las historias que no es de la noche a la mañana. O sea, ¿cuántos años se tardó para hacer lo que es hoy como papa? ¿Cuántos años le produjo este proceso de crecimiento, de ascender, de tener la confianza? Porque creo que Francisco también, para que Francisco confíe, él ahí hizo muchas cosas. Hay una de las cosas que estaba pensando en ese tiempo es que en efecto él no parte del deseo de querer ascender, parte del deseo de querer servir. Y Dios lo va encaminando a ascender porque tiene un potencial, ¿no? Pero parte de eso, parte de servir. Y nos dimos cuenta, sobre todo porque cuando él es llamado para ser obispo de Chiclayo, después de haber sido prior general de su orden durante 2 temporadas, es algo bastante llamativo. Ya había tenido un contacto previo con el Papa Francisco, porque como siendo prior él visita todas las comunidades de todos los países. Entonces el Papa Francisco, con una referencia sobre él, lo llama para que sea obispo de Chiclayo. Y siempre nos comentaba que cuando lo llaman, le estaba manejando. Entonces el nuncio apostólico de aquel entonces de Perú lo llama y le dice, ¿sabes qué? ¿Estás manejando? Sí, estacionate porque tengo una noticia para ti. Dice, mira, el Papa quiere que tú seas obispo de Chiclayo. Dice, ya, ok, no hay problema. No, pero piénsalo, le dice, tómate unos días. No hay nada que pensar. O sea, esa disponibilidad de decir sí a lo que Dios le diga. Sea para las cosas más sencillas o para las cosas más grandes. Y él cuando viene de obispo de Chiclayo, pues viene con esa mentalidad de ser obispo de Chiclayo. Nosotros teníamos una cierta noticia así como por interno. Ya en el 2020 el Papa Francisco le empieza a proponer para quedarse en la curia. Y él como que no le gustaba mucho la idea, porque la curia es un poco más de papeleos, más sentarse. Él era más de ir a un lugar a otro, de ir a la sierra, de un lado para otro. Entonces como que la idea no le agradaba mucho, ¿no? Pero hay algo en él que me parece que es muy bueno de un líder. Él hablaba mucho sobre la obediencia en diálogo. Es decir, cuando por ejemplo te cambiaba, te quería mover, te invitaba a conversar y te decía, ¿qué te parece si te cambias este lugar? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo visualizas? ¿Te estarías bien? ¿Qué cosas en contra miras? Al final él decidía, pero le escuchaba escuchar tu parte, tu versión, ver qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú opinas. Y otra de las cosas que él tenía era que como líder, digamos en Chiclayo,
intentaba que ubicar a la gente, al menos los sacerdotes, que todos estén en un lugar donde se sientan cómodos. Entonces, si alguien tenía una cosa contra el otro, tenía que justificar el porqué, pero si era razonable, pues lo cambiaban y ya está. O sea, le gustaba que haya una unidad otra vez, ¿no? La unidad, que parte de la unidad, que se lleven bien, que sean felices, que estén contentos, que haya paz en su corazón. Las primeras palabras del Papa, como Papa, es la paz esté con ustedes. O sea, que haya paz en tu corazón es algo clave en el ser humano. Y es una de las cosas que él busca constantemente. Y entonces esos textos va teniendo, ¿no? Bueno, yo creo que Dios te prepara para una parte, para unos hechos que nos van pasando en la vida. Y por eso también creo mucho en lo que es el destino. Yo creo que todos tenemos señalizado un camino y que esos sacrificios que hacemos a veces ya está dado. Y qué lindo saber que una persona, como nos comenta, tan humana, hoy tenga ese privilegio que todo el mundo lo vea, porque como sabemos también, ¿no? Cientos y miles de personas son muy valiosas y nunca llegan hasta el fin de su vida a ser reconocidos. Y creo que esa posibilidad o ese reconocimiento está bien dado, porque mira, yo con mirarlo nada más, a mí me transmite mucho. Y eso es muy importante. Y además eso se solventa con todo lo que es las anécdotas. Y lo que nos comento ahora internamente, y estoy realmente fascinado, así que tengo un nuevo ídolo. Y es como estoy con mi padre, como tú dices con Messi, ¿no? Si es su mismo rubro, ¿no? Es como ir a jugar a la pelota y sos chico y estar delante de alguien que vas a contar el resto de tu vida. Y eso es espectacular. Espero que en Perú siempre sea valorado al correr de los años, que sea algo muy lindo. Latinoamérica lo abrace cuando venga. Espero que cuando venga va a ser una locura, entiendo, va a llenar donde vaya, no va a poder ni caminar, va a probar de nuevo su ceviche, no sé si allá está comiendo allá, pero seguro. Y bueno, en Argentina lo esperamos con el asado, con muchas cosas ricas también, espero que pase por allá en Brasil también, lo esperamos con mucha fuerza, yo vivo por Chile hace varios años también. Entonces, Padre Gustavo, yo quiero agradecerle mucho, y un poco para ir cerrando esta linda charla que estamos teniendo en este espacio tan hermoso que nos ha podido dar la Casona de la San Marcos. ¿Qué mensaje tiene usted como persona que lo ha conocido a él, pero también que se conoce usted mismo? ¿Sí? Porque creo que esto, la introspección que nos genera líderes potentes, haber estado al lado, nos genera un cambio muy grande en nuestras vidas. ¿Usted qué tiene para decirle al mundo, a Latinoamérica, a ese niño que está en la parte rural, que tiene problemas y que ve que el mundo no le es favorable, ¿no? Y que quiere una oportunidad? ¿Qué tiene para decirle a todos ellos? Yo te decía que una de las cosas que resaltaba mucho del Papa es su capacidad de servir. Y en efecto, Cristo es aquel que su vida se resume en el servicio también. Y el Señor dice, no, si quieres ser el primero, tienes que servir. Tienes que ser el último. Podría parecer contradictorio o metafórico, pero es así. Cuando la persona se abre al servicio, es decir, el que sirve no espera, digamos, una recompensa inmediata, ¿no? Incluso en un trabajo uno puede decir, no, pero cuando yo trabajo tengo una remuneración, ¿no? Pero hay personas que, por ejemplo, yo compro algo por internet, pero no solamente me dan el artefacto, sino me viene una tarjetita, un saludo, un agradecimiento, un detalle. Ese es el servicio, ¿no? Ese es el plus que tú das, que no te van a recompensar inmediatamente, ¿no? Y creo que esa es la clave del mundo, esa es la clave del liderazgo. Es interesante porque uno podría pensar que el liderazgo es cosa de algunos, ¿no? O sea, el que está en la cabeza, ¿no? Y tiene que guiar, y ya le han dado el encargo y tal. Pero Cristo nos enseña que el liderazgo es cosa de todos. Porque cuando tú llegas a servir, tú empiezas a ser líder de otros. En el grupo de jóvenes que tengo en mi parroquia, por ejemplo, es muy bonito cuando uno comparte cosas con ellos y te das cuenta, llegas a la conclusión de que la entrega de ellos te inspira también a ti.
O sea, el tiempo que dan, las ganas que le ponen, aunque de pronto no son coordinadores, no forman parte del grupo, pero eso te inspira, ¿no? Y en ese momento ellos son líderes de mi persona, de otras personas, y van jalando, ¿no? Creo que el liderazgo es algo más que cosa de uno, es cosa de todos. Y ese es el mensaje que me parece tiene el Papa hoy en día y tiene Jesús para cada uno de nosotros, ¿no? Y me parece bonito que esta fundación luche por construir líderes que los necesitamos. Cristo ha sido el primer líder, nos ha invitado a ser líderes actualmente al servicio y creo que encaja perfectamente. Qué lindas palabras, la verdad que es un día fantástico que hemos cerrado con nuestro trabajo y sacrificio y escuchar estas palabras reconfortan el alma, ¿sí? Así que a todos aquellos que se encuentran en cualquier parte del mundo, creo que estamos demostrando con pequeños hechos que son grandísimos para ustedes, que hay oportunidad de cambio, que hay esperanza y que se puede. Tienen posibilidad de ser felices, que tienen un mundo por delante que se tienen que cuidar, que tienen que aprovechar al máximo, porque el tiempo es muy valioso, la salud también. Así que nada, terminar así con el padre Gustavo un día, una semana que sigue todavía, es muy inspirador. Así que sigamos adelante trabajando por nosotros, por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por nuestra comunidad y que no tengamos límites para seguir creciendo y progresando, ¿sí? Así que, Gustavo, gracias. Muchas gracias, la verdad, y será hasta la próxima y ya es un embajador de la Fundación Muchardi, lo vamos a operar en Argentina, Brasil y espero que siga así los éxitos. Hasta pronto.